¿Te ha pasado alguna vez? No sé, vas conduciendo tan tranquilo y de repente alguien te hace una maniobra totalmente inesperada y sientes cómo te invade la rabia en un instante, aunque sabes que no deberías reaccionar así. Claro, claro. O esa sensación de ansiedad justo antes de una presentación, aunque te la hayas preparado a conciencia, te suena. Sí, sí. Como si las emociones tomaran el control, ¿verdad? Aunque tu lado racional te diga que no tiene sentido. Totalmente, es algo súper común. Pues hoy vamos a intentar entender por qué pasa esto y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Me parece un plan genial. Vamos a sumergirnos en el mundo de la inteligencia emocional de la mano del gran Daniel Goleman. ¡Ah! Un clásico. Hemos estado repasando 2 resúmenes de su libro Inteligencia Emocional. Y la idea es que hoy extraigamos lo más importante, lo que realmente puede marcar la diferencia en nuestra vida diaria. Y en cómo alcanzamos nuestras metas. Exacto. Los 2 resúmenes que tenemos coinciden en que el libro de Goleman fue una revolución. Vendió más de 5 millones de copias. Una barbaridad. Y es que en aquella época la psicología se centraba mucho en la razón, en el pensamiento lógico. Y Goldman vino a decir, un momento, las emociones también importan, y mucho. Y no solo eso, sino que ambos resúmenes insisten en la conexión entre éxito, habilidades cognitivas, o sea, lo que entendemos por inteligencia tradicional, y las habilidades emocionales. La famosa inteligencia emocional o IQ, Exacto. Y lo bueno es que nos dan pistas para mejorar nuestra IQ. para que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Pensando en ti, que quieres aprender rápido y bien, hoy vamos a intentar entender cómo funciona la inteligencia emocional, por qué es tan importante, y te prometo que habrá alguna que otra sorpresa por el camino. Sin ponernos demasiado técnicos, ¿verdad? Prometido. Empecemos por lo básico. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Muchas veces las vemos como algo negativo, como un obstáculo para pensar con claridad. Sí, como algo que nos hace actuar de forma irracional. Pero los resúmenes nos dicen justo lo contrario. Las emociones son esenciales. No son un estorbo, sino que nos ayudan a vivir mejor, a adaptarnos. Por ejemplo, uno de los resúmenes habla de cómo las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Es verdad. Incluso pone el ejemplo de un niño que toca una estufa caliente. Claro, el dolor se asocia al recuerdo de la estufa y eso le impide volver a cometer el mismo error. Exactamente. La emoción, en este caso el dolor, forma parte del aprendizaje. Y otro punto importante es que las emociones nos ayudan a interpretar lo que sienten los demás. Y a predecir cómo van a actuar. Es como un radar emocional. Totalmente. Si ves a alguien con el ceño fruncido, los puños apretados y hablando a gritos, ¿qué piensas? Pues que está enfadado, ¿no? Y que mejor no me acerco a hacerle una broma. Exacto. Las emociones nos dan pistas sobre el estado de ánimo de los demás y nos ayudan a saber cómo reaccionar. Es una información muy valiosa para la interacción social. Y el último punto que me llamó la atención sobre la importancia de las emociones es su papel en la motivación. Solemos pensar que la motivación es algo puramente racional, pero no es así. Necesitamos ese empujoncito emocional para ponernos en marcha. Imagina al hombre enfadado del ejemplo anterior. Si te sientes amenazado por su ira, esa emoción te va a impulsar a actuar, a defenderte. ¿O huir? Claro. Uno de los resúmenes habla incluso de los pacientes de lobotomía en el siglo XIX. Al perder la capacidad de sentir emociones, también perdían la motivación para hacer cualquier cosa. Es como si la emoción fuera el combustible que nos pone en movimiento. Exactamente. Y aquí llegamos a uno de los conceptos clave de Goleman. Las 2 mentes, la mente racional y la mente emocional. Es como si tuviéramos un copiloto emocional dentro de nosotros. Explícanos un poco más esto. ¿Cómo funcionan estas 2 mentes? Según Goleman, la mente racional piensa, analiza, planifica, toma decisiones basadas en la lógica. Es la parte más calculadora de nuestro cerebro. Sí. Mientras que la mente emocional es más intuitiva, se basa en los sentimientos y en los impulsos. Y a menudo reacciona mucho más rápido. Claro, es la que nos hace saltar ante un peligro sin pensarlo 2 veces. Exacto. Y en la mayoría de las ocasiones, estas dos mentes trabajan juntas, en armonía. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando una de las dos toma el control. Ahí es donde pueden surgir problemas. Goleman habla del secuestro emocional, que ocurre cuando las emociones son tan intensas que la mente emocional toma el mando. Secuestro emocional. Suena un poco a película de terror. Un poco sí. Imagina que el sistema límbico, que es la parte del cerebro responsable de las emociones, percibe una situación como una emergencia. Como si saltara una alarma antiincendios. Exacto. Y en ese momento se activa una respuesta automática que incluso puede saltarse la neocorteza, que es la parte más evolucionada del cerebro, la que se encarga del pensamiento racional. O sea, que reaccionamos sin pensar. Es como si la mente emocional pisara el acelerador a fondo antes de que la mente racional tenga tiempo de decir, un momento, ¿a dónde vamos? Y por eso a veces hacemos cosas de las que nos arrepentimos después. Claro.
Es la famosa respuesta de lucha o huida que tenemos ante el peligro, pero que a veces se activa en situaciones que no son realmente peligrosas, como una discusión de tráfico. Ya entiendo. Y esto nos lleva a otro punto muy importante que destacan los resúmenes. El coeficiente intelectual, el famoso IQ, no lo es todo en la vida. Durante mucho tiempo se le dio una importancia excesiva. Como si fuera la clave del éxito. Exactamente. Pero Goldman, basándose en muchas investigaciones, dice que el IQ solo contribuye en un 20% los factores que determinan el éxito en la vida. Solo un 20%. Sorprendente, ¿verdad? Y el otro 80% que ¿Qué? es la suerte. No, para nada. El otro 80% tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. O sea que saber gestionar nuestras emociones es mucho más importante de lo que pensábamos. Mucho más. Cosas como la motivación, la persistencia, el control de los impulsos, la capacidad de retrasar la gratificación, la regulación del estado de ánimo, la gestión del estrés. Todo eso es clave para el éxito y el bienestar. Es un cambio de perspectiva radical. Ya no se trata solo de ser brillante intelectualmente, sino de saber manejar nuestras emociones de forma inteligente. Y uno de los resúmenes nos habla de los 5 dominios principales de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son? El primero es el autoconocimiento, es decir, ser consciente de nuestras propias emociones. Como si tuviéramos un espejo interior que nos muestra lo que sentimos. Exactamente. El segundo es la gestión de las emociones, saber manejarlas para que no nos dominen. Que no nos secuestra. Eso es. El tercero es la automotivación, ser capaces de motivarnos a nosotros mismos para alcanzar nuestras metas. Sin depender de factores externos. Exacto. El cuarto es la empatía, la capacidad de comprender las emociones de los demás. Ponernos en su lugar. Y el quinto y último dominio es el manejo de las relaciones interpersonales. O sea, saber relacionarnos con los demás de forma saludable y constructiva. Es como la guinda del pastel de la inteligencia emocional. Totalmente. Empecemos por el primer dominio, el autoconocimiento. Los resúmenes lo señalan como la base de todo. Es fundamental. Sin autoconocimiento es muy difícil avanzar en los demás dominios. ¿Por qué es tan importante ser conscientes de nuestras propias emociones? Porque es el primer paso para poder gestionarlas. Si no sabemos lo que sentimos, no podemos hacer nada al respecto. Claro. Uno de los resúmenes menciona incluso una relación entre la incapacidad de reconocer las propias emociones y la violencia. Es como si esa energía emocional, al no ser canalizada, terminara explotando de forma destructiva. Ya veo. Entonces simplemente ponerle nombre a lo que sentimos ya es un gran paso. Sin duda. Decir, me siento frustrado, estoy ansioso, estoy triste. Eso ya nos da un cierto control sobre la emoción. Y también nos ayuda a entender de dónde viene esa emoción. A veces no es tanto la situación en sí, sino cómo la interpretamos. Uno de los resúmenes pone el ejemplo de alguien que no te saluda por la calle. Claro, puedes pensar que te está ignorando a propósito o que te tiene manía. Y eso te hace sentir mal. Pero a lo mejor simplemente no te ha visto o está distraído con sus cosas. O sea que la interpretación que hacemos de la situación influye en cómo nos sentimos. Exactamente. Y el autoconocimiento nos ayuda a cuestionar esas interpretaciones automáticas, a no dejarnos llevar por la primera impresión. Pasemos ahora al segundo dominio, la gestión de las emociones. Ya hemos visto que las emociones intensas pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a actuar impulsivamente. Sí, como en el caso del secuestro emocional. ¿Qué podemos hacer para gestionar mejor nuestras emociones? Bueno, primero hay que entender que las emociones son como olas. Suben, tienen un pico y luego bajan. La clave está en no dejarnos arrastrar por la ola. Exacto. Uno de los resúmenes lo compara con un malabarista. Nuestra mente tiene una capacidad limitada para procesar información y cuando estamos sobrecargados emocionalmente, no nos queda espacio para pensar con claridad. Es como si la emoción ocupara todo el escenario mental. Sí, y además, a veces reaccionamos de forma automática basándonos en experiencias pasadas. Aunque la situación actual sea diferente. Es como un piloto automático emocional. Uno de los resúmenes habla del ejemplo de un niño que sufrió acoso escolar. Y que de adulto, aunque ya no está en esa situación, sigue reaccionando con miedo ante ciertas personas. Como si el pasado todavía le persiguiera. En esos casos, puede ser útil la terapia para reprogramar esas respuestas automáticas. Volviendo a la gestión de las emociones en el día a día, los resúmenes nos dan algunos consejos para manejar emociones específicas, como la ira. Para la ira, lo primero es intentar cortar la cadena de pensamientos negativos que la alimentan. Esos pensamientos que nos hacen enfadar aún más. Exactamente. Y luego cuestionar esos pensamientos. ¿Es realmente tan grave la situación? ¿Merece la pena enfadarse tanto? A veces nos montamos películas mentales que no se corresponden con la realidad. También es importante tomarse un tiempo para calmarse antes de actuar. Alejarnos de la situación que nos provoca la ira.
y hacer alguna actividad que nos distraiga, como un videojuego o salir a dar un paseo. Ojo, que uno de los resúmenes advierte que ver la tele podría empeorar la depresión, así que mejor elegir otra actividad. Sí, algo más activo que nos ayude a desconectar. Y para la preocupación crónica, esa sensación constante de que algo malo va a pasar. Lo primero es ser conscientes de cuándo aparecen esos pensamientos de preocupación para poder atajarlos cuanto antes. Como si fueran intrusos en nuestra mente. Exacto. También podemos usar técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, para reducir la ansiedad general. Y por último, cuestionar esas preocupaciones. ¿Es realmente probable que ocurra lo que temo? ¿Qué pruebas tengo? A menudo nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Y para la depresión, ¿qué podemos hacer? Un consejo que dan los resúmenes es socializar, quedar con amigos o familiares, para distraernos y romper el círculo vicioso de pensamientos negativos. Pero no para hablar del problema, no. No, la idea es centrarnos en otras cosas, pasarlo bien. También se habla de otras actividades que pueden ayudar, como hacer ejercicios, salir de compras, hacer voluntariado. O intentar conseguir pequeños logros diarios que nos den una sensación de satisfacción. El tercer dominio de la inteligencia emocional es la automotivación. Y aquí se habla de la inteligencia emocional como una aptitud maestra. Es una idea muy interesante. Goleman la describe como una capacidad fundamental que influye en muchas otras habilidades. Es como la base sobre la que se construye todo lo demás. Exacto. Dentro de esta aptitud maestra hay 3 aspectos clave: la resistencia a los impulsos, la esperanza y el optimismo. Empecemos por la resistencia a los impulsos. Es la base del autocontrol, la capacidad de no dejarnos llevar por nuestros deseos inmediatos. De pensar antes de actuar. Exactamente. Luego está la esperanza, que nos ayuda a fijarnos metas y a luchar por ellas incluso cuando las cosas se ponen difíciles. A no tirar la toalla a la primera de cambio. Y por último, el optimismo, que nos permite ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje, como algo temporal y no como algo que nos define como personas. Es la diferencia entre decir, he cometido un error y soy un fracaso. Exacto. El optimista piensa que puede cambiar las cosas, mientras que el pesimista se siente atrapado. Y el cuarto dominio, la empatía. ¿Cómo se conecta con la inteligencia emocional? La empatía se basa en el autoconocimiento. Cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos, mejor podemos entender a los demás. Si sabemos cómo nos sentimos nosotros, podemos reconocer esas emociones en los demás. Exactamente. Y la empatía es fundamental en muchísimos ámbitos de la vida, para las ventas, para el liderazgo, para las relaciones personales, para la crianza de los hijos. También se menciona la falta de empatía como un rasgo característico de algunos trastornos de la personalidad. Como el trastorno antisocial de la personalidad o la psicopatía. Y también se habla del desarrollo de la empatía en la infancia. Es muy importante que los padres validen las emociones de sus hijos, que les enseñen a reconocer lo que sienten. Si un niño llora y le decimos constantemente no llores, estamos invalidando su emoción. Y eso puede dificultar su desarrollo emocional. Por último, hablemos del quinto dominio, el manejo de las relaciones interpersonales. Aquí la clave está en la conexión emocional, en la capacidad de crear rapport con los demás. De generar confianza y sintonía. Exacto. Uno de los resúmenes habla del mirroring, que es la tendencia a imitar de forma inconsciente los gestos, la postura y las emociones de la persona con la que estamos interactuando. Como si nos pusiéramos en su piel. ¿Sí? Y dentro de este dominio hay 4 componentes principales: el liderazgo, la negociación, la conexión personal y el análisis social. O sea, ser capaces de liderar un grupo, de negociar soluciones, de conectar con los demás a nivel personal y de entender las dinámicas sociales. Exacto. Es como un conjunto de habilidades sociales que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo. Los resúmenes también hablan de la aplicación práctica de la inteligencia emocional en el matrimonio. La inteligencia emocional es clave para que una relación de pareja funcione bien. Y para que sea feliz. Claro. Uno de los resúmenes menciona que a veces hay conflictos en la pareja por la forma en que hombres y mujeres han sido educados en relación a las emociones. Los hombres suelen ser más reprimidos emocionalmente. Sí, y eso puede generar malentendidos. Se dan algunos consejos para mejorar la comunicación en la pareja, como llegar a acuerdos sobre cómo gestionar las discusiones, evitar las críticas destructivas, cultivar el optimismo, Y sobre todo escuchar al otro con atención y empatía. intentar entender su punto de vista. Exactamente. Y en el ámbito laboral, ¿cómo se aplica la inteligencia emocional? Pues en muchísimos aspectos. El trabajo en equipo, el liderazgo, la capacidad de persuadir, la gestión de conflictos. Y también en la forma de dar y recibir feedback. Sí.
Un buen líder sabe dar feedback de forma constructiva sin herir al otro. Y también sabe recibirlo sin ponerse a la defensiva. Exacto. La inteligencia emocional nos ayuda a crear un clima laboral más positivo y productivo. Otro punto importante que tocan los resúmenes es la conexión entre emociones y salud física. Nuestro estado emocional influye directamente en nuestro cuerpo El estrés, por ejemplo, debilita el sistema inmunitario. y nos hace más vulnerables a las enfermedades. La ansiedad también puede afectar al corazón. Y la ira, si no se gestiona bien, puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Incluso la depresión puede retrasar la recuperación de una enfermedad. Nuestro cuerpo y nuestra mente están íntimamente conectados. Hablemos ahora del papel de la familia en el desarrollo de la inteligencia emocional. La familia es la primera escuela de aprendizaje emocional. Los niños aprenden sobre las emociones observando a sus padres. Y la forma en que los padres gestionan sus propias emociones influye en cómo los niños aprenden a gestionar las suyas. Si los padres ignoran o invalidan las emociones de sus hijos, les están enviando un mensaje negativo. Como si sus emociones no importaran. Y eso puede tener consecuencias negativas para su desarrollo emocional. Afortunadamente, también se habla de la posibilidad de reprogramar patrones emocionales a través de la terapia. Es decir, que nunca es tarde para aprender. Exactamente. Y por último, los resúmenes nos advierten de las consecuencias de la ignorancia emocional, especialmente en los niños. Los niños que no desarrollan una buena inteligencia emocional tienen más riesgo de tener problemas en el futuro. Problemas de comportamiento, ansiedad, depresión, dificultades de aprendizaje. Incluso se habla del abuso de sustancias como una forma de escapar de las emociones negativas. Pero por suerte también hay esperanza. Sí, los programas de educación emocional han demostrado ser muy efectivos. Se trata de enseñar a los niños a identificar, comprender y gestionar sus emociones. Y se puede hacer a cualquier edad. Nunca es tarde para aprender. Exacto. En resumen, la inteligencia emocional no es simplemente ser buena persona o tener buen corazón. Es mucho más que eso. Es una habilidad fundamental para la vida que influye en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud y en nuestro bienestar general. Es saber manejar el timón de nuestras emociones. Y para ti, que quieres aprender cosas que puedas aplicar en tu vida, la inteligencia emocional es una herramienta muy valiosa Te ayuda a entenderte mejor a ti mismo y a los demás. y a tomar mejores decisiones. En todos los ámbitos de la vida. Después de esta inmersión, te animamos a reflexionar sobre lo que hemos hablado. ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Ves la inteligencia emocional en acción en tu día a día? Y para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Si el éxito no depende solo del intelecto, ¿qué pasaría si dedicáramos más tiempo y energía a cultivar nuestra inteligencia emocional? ¿Qué podríamos conseguir si aprendiéramos a manejar nuestras emociones con la misma destreza con la que manejamos otras habilidades? Es algo que merece la pena explorar.